En 1939, l'écrivain polonais Witold Gombrowicz arrive en Argentine pour un séjour de 2 semaines. La Deuxième Guerre mondiale éclate et il y reste 24 ans. Pendant cette période, il connaîtra la misère et la faim. Il sera employé des banques, journaliste à la pige, joueur d'échecs, fou aristocrate, prof de philo pour ménagères, animateur de tables de café, idole des jeunes. Il écrira aussi le meilleur de son œuvre. En lisant son journal, j'ai été intrigué par l'affection qu'il manifestait pour ce pays que j'ai quitté moi-même il y a 24 ans, volontairement et sans remords, mais auquel je reste toujours très attaché. J'étais étonné par l'étrange similitude entre les questions qu'il se pose et celles que partagent la plupart des Argentins en exil. Je dois dire que je ne suis pas un exilé. Je peux rentrer en Argentine quand je veux. C'est ce que je fais aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi un exilé polonais s'est mis à regretter mon pays comme s'il y était né. Si así ocurriera, no fume. Tire de la máscara hacia usted. Colóquela sobre la nariz y la boca. Dans l'avion, je me sens déjà chez moi. Je me rends compte que dans le retour, j'aime d'abord entendre parler ma langue. Voguant de la Pologne vers l'Argentine, j'étais complètement démoralisé. Jamais, en dehors peut-être de ma période parisienne, il y avait bien des années, je n'avais connu un tel état de déliquescence. La littérature, je m'en fiche absolument. Après la publication de Faire du dur, j'avais décidé de prendre du repos. Je savais que beaucoup d'eau aurait coulé sous le pont avant que j'arrive à mobiliser en moi de nouveaux contenus. De plus, je continuais à être empoisonné par le venin de ce livre, donc je ne savais plus très bien moi-même s'il voulait être jeune ou adulte. ¿Qué le parece a usted que le gusta a los extranjeros de aquí? ¿Y acá qué le gusta? Bueno, Me gusta mucho acá la parte del bar. Que le hicieron toda nueva, la parte de la parte de la costanera. ¿cómo la ve la ciudad hasta ahora? Asombrosa. ¿Por qué? Porque está abandonada. Todo lo nuevo que se hizo. Sí, lo nuevo nada más, allá al fondo. Pero ¿quién va allá al fondo? ¿Quién tiene plata nada más? El pobre va nada más para revolver los tachos de basura ahí. Quelques jalons de mon passé argentin tiennent bon malgré tout. Pour l'instant, le renouveau n'a pas encore touché l'élégant immeuble de la poste centrale. Qué bonito. Lo único que tiene bueno Buenos Aires, ¿ves la mujer? Ah, eso. Voici Buenos Aires, côté pile, côté face. C'est le printemps. Le soleil ne tape pas encore très fort. Gombrowicz est arrivé un 22 août, c'est-à-dire en plein hiver. La ville n'a pas dû lui plaire, elle est plutôt laide. Pas de vieilles pierres, pas de monuments remarquables. Si la ville a une âme, il faut du temps pour la découvrir. Et Gombrowicz n'en manquait pas. Il a dû l'avaler de force ce temps, comme un sirop amer qui finit par faire du bien. La ville, comme toutes les villes, des maisons très hautes, et à côté, ici ou là, une très basse. Noir grouillement par les ruelles étroites, à peine si l'on parvient à s'y profiler entre passants et véhicules. Tintamarre, klaxons, hurlements, et l'affreuse humidité de l'air. Antonio, le premier à m'avoir parlé de Gombrowicz. C'était en 1961 et on finissait ensemble une école secondaire de commerce. À l'époque, il commençait à écrire et collaborer à une revue littéraire qui avait publié un entretien avec le Polonais. On s'est ensuite perdu de vue. Je suis parti en Europe et Antonio est resté en Argentine, où il est devenu un écrivain reconnu.
je lui pose la question qui m'a amené à Buenos Aires. Qu'est-ce que Gombrowicz a pu aimer de l'Argentine? No es de extrañar que haya escrito páginas de amor, porque esto no ocurriría a cualquiera, salvo que hasta en una cárcel, creo yo. Si uno está 20 años encarcelado, terminará encontrando cosas buenas sobre las que escribir dentro de la cárcel, qué sé yo, una buena relación con otro preso, o con una araña, qué sé yo, compañera de cárcel, ¿no? Tal vez para nosotros el hecho de que viviera tan al margen y descubrirlo allí en aquella piecita y descubrir además cómo había vivido todos estos años en Argentina después que había llegado, un poco no solo nos lo volvió simpático, sino que de alguna manera lo sentíamos muy cercano a cierta causa sin nombre que nosotros profesábamos, porque nosotros, como todo escritor que empieza, nos habíamos pegado en principio a aquellas figuras que significaban como una imagen de rebeldía, que, por lo que sabíamos, no era una personalidad fácil de tratar, por lo menos para alguna gente. Con los jóvenes, o sea, con nosotros se portaba de una manera amable, muy amable y soberbia. Esta era la realidad, ¿no? Él no se privaba de que esto se hiciera evidente. Había como un doble juego donde él decía: ustedes son unos niños imberbes y yo soy un genio. Este era el discurso. Pero al mismo tiempo deslizaba cosas como dando a entender que se reía de esa propia superioridad suya, de manera que oscilaba todo el tiempo entre estos dos extremos. De todo modo, ninguna duda existía de que él en ese momento, y siempre supongo en su vida, era el rey. Cuando te fuiste a tu casa antes de dormir, ¿qué pensaste de esa...? Empecé a escribirle una carta realmente, ¿no? Contándole la impresión que me había causado haberlo conocido y que sentía que me había sentido conmocionado y que la primera impresión era de un gran respeto y admiración, pese a este juego evidente donde él se colocaba en primer plano y nos trataba entre comillas, con tanto desprecio paternalista, ¿no? ¿Te reconoces? Sí, me reconozco, pero vas a saber dónde identificar. ¿Vos estuviste cuando él se fue? No fui al puerto. Por eso te decía que por ahí era interesante para vos ubicarlo a Miguel, porque Miguel yo estoy casi seguro que él fue. Le port a bien changé depuis mon dernier séjour. Beaucoup de tours de bureau qui cachent le fleuve. Quand j'étais coursier à Buenos Aires, il m'arrivait de monter au 15e étage d'un immeuble quelconque pour regarder les quais et les bateaux, en me disant qu'il y avait bien d'autres pays au-delà de l'horizon. Les seuls bateaux qu'on peut voir maintenant sont ceux qui font la navette avec l'Uruguay, de l'autre côté du fleuve, ce qui fait très peu pour rêver. Yo de chico me venía acá al puerto a pedirle monedas extranjeras a los marineros de los barcos que había por acá. En la costanera sur golpeaban las olas y a veces al anochecer uno se sentía salpicado por el agua, sentía el olor del río de la Plata. Miguel Grimberg est un journaliste écrivain qui était sur le port le jour du départ de Gombrowicz. Il vit au Brésil, mais garde toujours un pied-à-terre à Buenos Aires. Estuve en la partida de Gombrowicz. Tenía la sensación de que era realmente una despedida. Quiso irse en barco porque no aguantaba la idea de llegar a Europa de golpe, se quería ir acostumbrando a la idea de llegar a Europa. Y creo que al mismo tiempo quería irse acostumbrando de a poco la idea de dejar la Argentina. En 24 años se presentan muchas experiencias, se presentan todo lo que él volcó en su diario y todas esas situaciones acá en el momento de la despedida, el grupo de amigos, cuando él se iba, inevitablemente,
cuando él sabía y nosotros sabíamos que no iba a volver, pero no hablábamos de eso, lo que hoy tenemos es una fotografía. ¿Qué les hizo pensar a ustedes de que él no iba a volver? No tenía, él decía, motivos para volver a un lugar donde él nunca había sido aceptado, donde sus libros no se habían publicado, o si se habían publicado mal, donde prácticamente nunca se había podido integrar al establishment de escritores, o por lo menos a la comunidad de escritores, donde siempre había sido considerado raro o loco. ¿A usted qué le parece que podría haberle motivado para quedarse en esta ciudad y que le guste? ¿Qué le puede haber gustado a la Argentina un polaco? No sé en ese año, sí sé de esta época, que yo tuve una pequeña experiencia de vivir fuera de este país, y por los comentarios, por la experiencia de este pequeño tiempo que tengo acá en el taxi, por la gente que me dicen los turistas que me suben, que bueno, posiblemente por esa forma de ser más, no tan estructurada como es el americano, el europeo, y a lo mejor esa forma de ser así un poco free, como dicen en Estados Unidos. No sé si el problema es la forma de vivir, la carne, la mala educación que tenemos para el manejo, una serie de cosas que en Europa están más atadas. A lo mejor cuando vienen acá se encuentran con una desorganización linda. Un beau désordre, autrement dit le bordel. Quand j'habitais l'Argentine, on n'en était pas fiers. On parlait avec admiration de l'ordre et la propriété européenne. Et on imaginait honteux ce que penserait un Suisse qui débarquerait chez nous. Pas tellement un Polonais. Lo que me gustaría saber es qué imaginario tenía construido antes. Es decir, qué sería la Argentina para él antes de llegar acá. Si yo, doy por descontar un hombre de una gran cultura, un hombre muy informado, pero si yo tomara el estándar de la gente que conozco, que llegó para esa época y demás, era una mezcla de una idea de una especie de Norteamérica degradada, porque América para los europeos era Norteamérica, y alguna fantasía un tanto indígena. Yo echo el agua donde está la bombilla, esto está seco, eso todavía está seco, y va a estar seco durante un rato largo. Va como soltando de a poquito el sabor, si no lo agotás, mate se lava enseguida. Mon ami Jorge Goldenberg, auteur de théâtre et de cinéma. Il n'a pas connu Gombrowicz, mais il est très au fait de l'Argentine. Tal vez en otro sentido, esto pese como un arrabal. Desde una mirada eurocéntrica, desde una mirada puesta desde Europa, nosotros somos una provincia. Y el síndrome provinciano es fácil de identificar, porque a veces lo asumimos nosotros mismos. El famoso chiste, ese famoso diálogo al que vos te referís con mucha frecuencia. Ah, venís de Europa, venís de París, ¿y qué dicen de nosotros allá? ¿Qué se dice de nosotros allá? Ahora, fíjate vos que el síndrome argentino me sigue atacando, porque en realidad yo vengo a la Argentina a preguntar cómo nos veía Gombrowicz. Claro, ¿qué pensaba de nosotros? Y él pensó, escribió. Moi, j'étais parti en Argentine par pur hasard, pour seulement une quinzaine de jours. Et si par un verdict du destin, la guerre mondiale n'avait pas éclaté pendant ces 15 jours-là, moi j'essaierais de rentrer en Pologne. Pourquoi cacher toutefois que les dés une fois lancés, l'Argentine une fois sur moi violemment claquée, ce fut là comme si j'avais enfin entendu ma propre voix.
¿Gombrowicz llegó a tener alguna obra de su padre? No. Creo que no. No, tenía colgadas pocas cosas y cabeza abajo, además. Eso sí. Hasta que le dijeran, el cuadro tiene que estar así. Ah, muy bien. Lo daba vuelta y lo ponía patas arriba. Lili Verni est la fille du célèbre peintre Antonio Verni. C'était une adolescente à l'époque où Gombrowicz, qui était un ami de son père, venait dîner chez eux. Bueno, él lo atrapó la guerra acá. Se tuvo que quedar todos los años de la guerra, le gustara o no. Después, cuando termina la guerra, Polonia es fagocitada por la Unión Soviética, entonces no tenía ninguna razón para volver allá. Yo llegué a conocer, él era, no sé, se contactó con, sobre todo era más amigo de mi mamá que de mi papá. Con mi papá tenía ciertos roces de tipo ideológico, digamos, ¿no? Mi padre lo consideraba un gran escritor y Gombrowicz lo consideraba un gran pintor a Verni, pero de todas maneras no tenía muchas coincidencias en nada, ¿no? Además era difícil tener coincidencias con Gombrowicz porque era muy gracioso, porque venía mucho a comer a casa, ¿no? Y siempre había gente. Entonces se planteaba un tema y automáticamente Gombrowicz estaba en desacuerdo. Entonces se producían grandes discusiones. 2 días después venía de nuevo y había otro grupo de gente que decía lo que él había defendido 2 o 3 días antes y él decía exactamente lo contrario. Con lo cual las reuniones con Gombrowicz eran siempre muy entretenidas. Je ne crois pas à la peinture. Aux musiciens, je dis. Je ne crois pas à la musique. Ils ne devinent même pas la part de vérité qu'il y a dans cette blague. Une vérité sans doute plus authentique que celle dont se nourrit leur servile l'attachement à l'art. Él se ponía, que le iba a contar, ¿no? Se ponía así, fumaba cigarrillos así siempre, así, y apoyaba la cabeza, y no movía la cabeza, movía los ojos, a todos lados, y una mirada, pero era rayos X, ¿no? Tremenda, ya para todos lados. Y un día me dice, yo estaba sentada y dice, Lili, huya de su casa. Yo decía después, le podría haber hecho caso, ¿eh? No me dijo nunca más nada. Pero tengo un buen recuerdo general así de él. Y a su manera era muy buen amigo, muy solidario. No lo expresaba en palabras, lo hacía. Acá funcionaba una pensión, un hotel de una alemana, que él le alquilaba a Gombrowicz, le alquilaba a Rusovich también. Le dernier occupant d'Hélier est un garçon très gentil qui ne connaît pas Gombrowicz. Il me fait faire le tour du propriétaire et me dit qu'une équipe de la télévision polonaise est passée la semaine dernière. Très professionnel, il m'explique que chacune des pièces était un logement. Bueno, este dormitorio más grande, que es el que da, uno de los que da la calle, era donde vivía Gombrowicz. Ahora estaba modificado, pero bueno, estaría todo esto así, ¿no? Para eso. Esta es una convocatoria para votar que mandaron acá a Gombrowicz porque obviamente no hizo el cambio de domicilio, entonces le sigue llegando cada vez que tiene que votar. Algún partido político lo tiene registrado en su padrón, le manda, ¿ves? Vota en mesa 61-72. Ça m'a étonné à moitié. Je continue à recevoir la mienne après 25 ans loin de l'Argentine. Où sont ceux qui pourraient me raconter, me décrire, me restituer tel que je fus? Les gens que je fréquentais n'étaient pas en général des littéraires.
On ne peut guère attendre d'eux des anecdotes pittoresques, des détails caractéristiques, un croquis réussi. Il faut avouer aussi que j'étais différent avec chacun, si bien que personne ne sait comment j'étais en réalité. Yo y Gombrowicz. Alejandro Rusovich est un prof de philo qui a connu Gombrowicz en 1946 et qui a vécu avec lui pendant plus de 4 ans. Sûrement celui qui était le plus près de lui. Esta era la puerta que daba a mi pieza. Y este es el balcón a la calle. Eran dos ambientes, digamos. Sí, es decir, dos piezas y separadas por una puerta y después otra puerta que daba a un pasillo. Bueno, hay que decir que hubo dos épocas. Primero, yo viví 4 años y medio casi con Gombrowicz en la calle Venezuela, allí en esa habitación. Hay una segunda época que es la de estos amigos de Tandil y con los cuales Gombrowicz mantenía una relación más bien de joda. Incluso lo tuteaban, por ejemplo, cosa que nunca se dio entre nosotros, entre él y yo. Yo no sé a dónde íbamos, cómo vinimos a parar a esto. Para saber cómo habías encontrado... A este primer encuentro, que significó para mí un cambio radical porque todas mis amistades incluso las dejé prácticamente de lado para concentrarme en la amistad con Gombrowicz, que para mí era una personalidad realmente deslumbrante. Decía cosas que yo mismo hubiera querido formular, solo que en mi caso estaban en forma muy vaga e imprecisa y él las enunciaba con total precisión y claridad. Es cierto que había una oposición muy fuerte entre nosotros en el sentido de que yo aceptaba valores como los de la bondad, la espontaneidad, la sinceridad, la generosidad, etc. Todas estas cosas que para él eran artificiales y negativas. Su vida en Argentina significó para él un cambio profundo. De pronto se encontró viviendo en un anonimato total, después de haber sido prácticamente reconocido ya en Polonia con la aparición de Freddy Durke. Además, le favorecía su aspecto juvenil, de tal manera que aquí vivió como una segunda juventud y en forma totalmente libre, sin ataduras de ninguna clase. J'habitais les hôtels les moins chers et jusqu'à ce qu'on appelle des conventillos, ce taudis de grandes villes bondées de miséreux. Avec quelle passion je me suis jeté dans l'infériorité, moi, M. Gombrowicz. Brusquement, d'un seul coup, je suis redevenu jeune, aussi bien moralement que physiquement. Dans la rue, on me disait joven, comme si je n'avais pas 25 ans. Je n'ai jamais été autant poète qu'en ce temps-là, par la rue débordante de monde, complètement perdu dans la foule et perdu aussi à ceux qui touchaient mon sort. Essaim, fourmilière, multitude, lumière, vacarme assourdissant, odeur, et ma pauvreté est une jouissance, ma chute un envol. Je me suis laissé entraîner sans hésitation, sans problème. Dans ce capharnaüm de langues diverses, je suis devenu un de leurs. Esta es una reproducción de la foto de Witold Gombrowicz en la cédula de identidad de la República Argentina, 2.451.413. Me imagino que a Gombrowicz lo deben haber llamado ruso y que no le debe haber gustado ni mierda. ¿Por qué no polaco? Había muchos polacos. Pero los genéricos, ¿alguna vez lo confundieron con un judío? Acá, todos los judíos son rusos y todos los árabes son turcos.
Acá, en la guerra de los 6 días, me acuerdo, yo tomé un taxi en el año 67, cuando fue la famosa guerra de los 6 días. El taxista me dice, ¿vio, maestro? ¿Vio cómo se la dieron los rusos a los turcos? Y no tenía nada que ver. Ni los rusos ni los turcos estaban involucrados. Aquí es curioso, pero uno, yo creo que no pasa en ninguna otra parte del mundo, pero cuando uno le pregunta a alguien, vos, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? En realidad le está preguntando, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu origen? Va a decir, sos francés, tu apellido es francés. Sos español, sos italiano, sos inglés. O sea, es muy clara la dirección de la pregunta. O sea, involuntariamente, no quiere decir absolutamente nada, no apunta a nada. Es un interrogante, pero es un interrogante que forma parte de saber con quién uno está hablando. Antonio sait de quoi il parle. Il est italien. Quand j'habitais l'Argentine, je ne pensais jamais à ça. Aujourd'hui, dans les luxueuses galeries qui prolifèrent à Buenos Aires, une recherche d'origine est à la portée de toutes les bourses. Les demandes se font à voix basse et on consulte la liste de noms avec les mêmes détachements amusés qu'on affiche en feuilletant des bouquins porno dans un sex shop. Un ordinateur, quelques pesos, et la vieille blague sur l'origine des Argentins qui disparaît. Les Mexicains descendaient des Aztèques, les Guatémaltèques des Mayas, les Argentins descendaient du bateau. Buenos Aires, campement de 6 millions d'humains, camp et caravansérail de nomades. Oui, l'immigration de la planète entière. Italiens, Espagnols, Polonais, Allemands, Japonais, Hongrois, le tout enchevêtré, entremêlé, brassé, provisoire, existant au jour le jour. Les Argentins du cru allaient répétant, sans se gêner, quel pays de merde. Et quel n'était pas mon ravissement d'entendre enfin, après l'étouffante furie des nationalismes, leurs paroles d'hommes libres. Las ilusiones pasadas se no la puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que ya no y que nunca volverá. No se olviden de colaborar con la Moralita, muchachos. No pidan, después. Yo vivo de esto, yo siempre lo digo por televisión. Los imitadores a Gardel, no hay nadie que le iguale a Gardel, Gardel es uno solo. Yo he visto por televisión, por todos lados que imitan a Gardel. Han venido de Chile, han venido de España, todos lados han venido a imitar a Gardel. El único en el mundo soy yo. Todos imitadores nunca llegaron a nada. Por algo soy conocido en todo el mundo, ¿no es cierto? Claro. Quiere decir que algo tengo. No. Pues si fuera un imitador no sería conocido. Entonces, usted vaya enfrente y consigue postales en todas partes del mundo. Pero yo no imito a Gardel. Yo tengo ese don que me dio Gardel. Es un, ¿cómo se dice? Un cariño. Crema, bombones, alfajor helado. Sí. Comparando con los últimos años, ¿cómo anda el negocio ahora? ¿Gana bien con esto, no? Bajó mucho. Sabemos que bajó mucho porque hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho circo hay. Hay muchos números. L'Indien des pacotilles et les danseurs sous patins m'assommaient. Et je trouvais l'imitateur de Gardel et son charisme plutôt déprimant. Je décidai de m'offrir une glace et regarder passer les filles. Au cours de ces années de début, qu'il était délicieux d'ignorer tout de l'Argentine, de ne rien connaître des partis, de leurs programmes, ni de leurs politiciens, de ne pas comprendre les journaux, vivre en touriste. Si cette attitude d'esprit touriste ne m'a finalement pas énervé ni stérilisé, c'est que par l'effet du plus heureux des hasards, moi, écrivain rompu à l'usage de la forme, j'ai su entreprendre de façonner ma personne à partir de ces bases nouvelles et dans la situation donnée. Esto también es una estrategia del escritor. Una estrategia consciente o inconsciente, no sé si es una decisión tomada voluntariamente o la dinámica misma de la existencia te pone en ese lugar.
Y sin ir más lejos, estoy hablando contigo, que vivís en París hace, ¿cuánto? 25 años, o tal vez más. Y sin embargo, tu mirada sobre tu entorno, no digo sobre la Argentina porque sería un poco pretencioso, decir que es una totalidad tan grande que... Pero gana precisamente por la distancia. No digo que gana objetividad, se configura de otra manera. Vos llegás y te instalás muy normalmente en tus circunstancias, pero creo que eso también es a favor de ese despegue. En tout cas, pour moi, il n'a jamais été question de stratégie. Quand je suis parti, ce n'était pas tellement pour aller en France, mais surtout pour quitter Buenos Aires. Elle m'agaçait, m'étouffait, m'ennuyait. Et pourtant, une fois en France, elle a commencé à me manquer. Et même s'il m'arrive de rentrer avec un regard distancé, je retrouve vite mes repères, avec en même temps la curieuse sensation de n'être jamais parti. Ce qui m'angoisse et me plaît, et qui me fait penser que dans mon rapport à ce pays, je ne suis pas à un paradoxe près. Les bronzes de Ulrich Schmidl, géologue et historien allemand du XVIe siècle. Il a été le premier chroniqueur de Buenos Aires. Se lo robaron. El bronce tiene un valor relativo, la gente... No creo que haya sido para coleccionar recuerdos, no creo. Es para venderlo. Et Simon Feldman, un ancien prof de cinéma, qui m'a toujours encouragé à partir. Y Buenos Aires siempre está ligado a un recuerdo de los árboles. Yo me acuerdo cuando era chico, los barrios tenían inclusive más árboles que hoy. Estaban plantados a lo largo de las veredas. Hay lugares en donde las copas de los árboles de una vereda se cruzan con los de la otra y crean como una especie de túnel. ¿Y qué más te gusta de Buenos Aires? Además de los árboles. En primer lugar, no es que me guste, amo Buenos Aires. Más de una vez en mi vida pude irme e instalarme en otro lado, trabajar en otro lado, pero nunca quise realmente hacerlo porque además esta es una ciudad que tiene rincones. Al haber nacido uno aquí y al haber desarrollado su infancia, su juventud, su madurez acá, cada rincón conserva un recuerdo. Si bien no todos son agradables, pero hay muchos que sí. De manera que recorrer los barrios cuando era posible, parques como estos, que son realmente populares porque están en un barrio popular, el barrio sur, es una sensación casi poética, donde se mezcla el recuerdo con los chicos ahora que están jugando. Es muy difícil de decir en una frase brillante. ¿Un escritor polaco? Un escritor polaco que vivió 24 años acá, que se fue enamorado del país y escribió mucho sobre el país, se naturalizó argentino inclusive. ¿Qué te parece que le puede haber convenido de la Argentina al tipo para quedarse tanto tiempo? ¿Qué le puede haber gustado de la Argentina? Para recordarla así. No sé, pero si me estás filmando te mato. Juan José Saer est un écrivain argentin qui vit à Paris depuis 30 ans. La quasi-totalité de son œuvre n'en est pas moins consacrée à l'Argentine. Il est de passage à Buenos Aires, et je sais qu'il a écrit un essai sur Gombrowicz en Argentine, La perspective extérieure. Bueno, la permanencia de Gombrowicz en Argentina fue forzada. Obviamente él vino en un crucero de propaganda para promover la cultura polaca y tuvo que quedarse porque estalló la guerra. A la semana o a los pocos días de haber llegado se volvió a subir al barco que lo iba a llevar de vuelta, pero lo pensó mejor y se bajó con todas las valijas. Se había cargado las valijas, se bajó y se quedó en Argentina durante casi 24 años.
cobardía? No, lucidez. Si hubiese ido a Polonia, tal vez no hubiese sobrevivido a esa terrible catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. De modo que yo pienso que para él, ¿cómo es? La experiencia argentina fue primero una experiencia extremadamente dolorosa, llena de extrañamiento, porque quedarse, digamos, como decir, anclado en Buenos Aires, que era un lugar extraño para él, muy alejado de su propia experiencia, de hombre de Europa Central, ese tipo de vida que él empezó a llevar en esa extrañeza, en la pobreza, en la miseria casi, en el aislamiento, se fue transformando en una marca decisiva de su personalidad, de su mundo, y poco a poco encontramos que Gombrowicz se transforma, su lucidez se amplía, su mente se libera de toda una serie de pautas o de determinaciones que traía de su primera formación, y empieza a juzgar con la misma lucidez la sociedad argentina, la cultura argentina y la cultura europea u occidental en general. De modo que Gombrowicz sin Argentina no es Gombrowicz, es solo la mitad de Gombrowicz. Gombrowicz como escritor europeo es solo una mitad de lo que es la obra de Gombrowicz, y es justamente en esas dos partes, en esa especie de síntesis mal, como podríamos decir, síntesis mal ajustada, como es la trayectoria de todo exilado, es a partir de esa síntesis que la obra de Gombrowicz adquiere todo su valor, toda su fuerza, toda su subjetividad. Je me trouvais alors à 1000 lieues de la littérature. Art, métier d'écrire, tout cela était resté sur l'autre hémisphère, enfermé à triple tour, mort. Et si moi, Witold, je me présentais encore de temps à autre comme écrivain polonais, je ne faisais en réalité que grossir le troupeau de nombreux déshérités qu'hébergeait cette pampa. Je n'étais que l'un de ces déracinés qui perdent jusqu'à la nostalgie de leur passé. J'avais rompu avec tout cela, et je savais qu'au sein de ce pays de pâturage et de labourage, écrire ne saurait me donner ni situation sociale ni bien-être matériel. C'était peine perdue. Él, es cierto, vivió tan mal, fue negado. Fue negado a media, por un lado, y él se negó también a media, porque seguramente si hubiese cambiado de actitud medianamente su relación con la cultura argentina hubiese sido diferente, pero está bien que él haya actuado así porque esta era su personalidad. Y él decía, si algún día estalla un incendio en la Sociedad Argentina de Escritores, van a morir todos quemados allí, porque ¿cómo van a llamar a los bomberos? ¿Cómo van a pronunciar esa palabra tan cursi? Y bueno, Gombrowicz era un poco así, era un personaje singular. Pretendía pretendía ser conde, y todo el mundo sabía que no era verdad. Incluso sí, lo repetía a menudo, y asumía actitudes, supongo que defensivas, no se puede decir de otra manera. Quizá eso era para convencerse a sí mismo de que no era realmente un pobre diablo, ahí perdido en un cuartucho de la calle Bacacay, creo que era, escribiendo, por supuesto, algunos de los textos fundamentales de la literatura del siglo XX, pero con una falta total de reconocimiento. Arrivé en Argentine, je me suis trouvé sans le sou et dans une situation fort difficile. On m'introduisit dans le milieu littéraire et il n'aurait tenu qu'à moi de gagner tous ces gens par un comportement intelligent. Mais voilà, moi, je leur ai servi de la généalogie, ce qui les a fait sourire. Pero lo que pasa es que él estaba muy peleado con Borges. En uno de sus libros, Transatlántico, que para mí es uno de los mejores libros, es un libro maravilloso, lleno de humor, parece un gran vodevil, parece que es casi como una comedia musical. Hay un diálogo entre el poeta local, que es evidentemente una sátira de Borges, una caricatura de Borges, y él, el polaco, que es el intelectual polaco, y lo quieren hacer enfrentar con... Hay una especie de diálogo grotesco entre los dos, que es uno de los momentos más divertidos del libro.
Quelles étaient mes chances d'arriver à m'entendre avec une Argentine intellectuelle aussi esthétisante que philosophante? Ce qui me fascinait moi dans ce pays, c'était les bas-fonds. Or j'étais là reçu dans la haute société. Moi j'étais envoûté par la nuit de Retiro, eux par la ville lumière, Paris. Que cherchais-je au juste? La jeunesse, la mienne et aussi celle des autres. Ah, que des fois il m'arrivait de quitter les réunions artistiques ou mondaines pour aller traîner dans les rues de Retiro, de l'avenue Leandro Alem, me balader, traîner, vaguer. Dans mon souvenir, toutes ces journées d'existence normale à Buenos Aires sont cousues de la nuit de Retiro. Retiro est une des gares de Buenos Aires. C'est où arrivaient les provinciaux du Nord, les immigrants de l'intérieur. C'est là que ma famille a débarqué en 1949, avec moi dans ses bagages. Le patron m'a dit que le café de la gare va être déclaré monument historique. Ce que Gombrowicz aimait, c'était les quartiers autour de la gare, pas loin du port. Il y avait la place, avec la tour des Anglais, et en face, le parc japonais. Un parc d'attractions populaire, où se croisaient les provinciaux qui avaient trouvé un travail à Buenos Aires, et les jeunes marins qui faisaient leur service militaire. Aujourd'hui, le service militaire a disparu. Les jeunes marins sont remplacés par les granaderos, qui surveillent les discrets monuments aux morts de la guerre des Malvines. Curieusement, celui-ci a été construit juste en face de la tour des Anglais. El retiro que Gombrowicz conoció era un retiro de años en los que venía mucha gente desde el interior del país con la ilusión de encontrar aquí su lugar. Y ahí Gombrowicz muy reiteradamente desde Retiro habla de esa materia prima, de esa inmadurez, y que él ponderaba comparándolo con un establishment de escritores donde en verdad la forma, la institucionalización del pensamiento, eran un poco la respetabilidad. Y eso que andaba por ahí, virgen, libre, informe, era como algo desdeñable. Y me acuerdo que un día me impresionó mucho una frase de Gombrowicz que decía que el hombre no quiere ser Dios, quiere ser joven. Él quería mucho a los jóvenes, le gustaba mucho a los jóvenes, no solamente pienso porque, digamos, por sus tendencias homosexuales, sino porque le parecía que la juventud era el momento esencial de la vida, digamos, porque ahí todavía no se había asumido ninguna máscara, de esas máscaras que llevan los adultos, y él decía los Picasso, los Churchill, si podemos decir el presidente. Gombrowicz decía, esas son todas máscaras, y en la juventud, en esa inmadurez de la juventud, están verdaderamente todas las potencias de la vida, y después el resto, digamos, es pura máscara, puro juego, puro cálculo, pura madurez, en una palabra, ¿no? Saturé de jeunesse, ce pays respire le calme aristocratique particulier aux êtres qui n'ont pas besoin d'avoir honte et se meuvent en toute facilité. Je parle uniquement des jeunes. Ce qui en effet caractérise l'Argentine, c'est une beauté physique basse, jeune et à ras de terre, qu'on trouvera en bien moins de quantité dans les classes supérieures, voire moyennes. Ici, seul le commun est distingué, le peuple seul aristocratique. Tal vez lo que quiso decir Gombrowicz a propósito de que los pobres son la única aristocracia que hay en este país, es que, digamos, las verdaderas aristocracias viven encerradas en su propio mundo y los valores materiales tal vez les son indiferentes o no cuentan en la definición, no entran en línea de cuenta en la definición de su ser o de lo que son, y que aquí los pobres son los únicos que no viven pensando en el extranjero, tienen demasiados problemas para lograr su supervivencia como para andar preocupándose. Podemos decir tal vez que la pobreza
La miseria, podríamos decir, en los países del tercer mundo es la única vida original de nuestras sociedades. Todas las otras cosas están copiadas, desde los restaurantes de lujo hasta los coches, e incluso muchos de los libros, de las películas y de las obras de arte. Hace como 8 años que nos tienen congelados. Dicen que lo van a aumentar, no sé. Pero con eso no se vive. Bueno, con palabras no se vive, con los hechos sí. Y para usted los hechos sería que... Y hay que hacer las cosas. Se promete y hay que cumplirlas. Lo que uno dice hay que cumplir. Por ejemplo, yo salgo de mi casa, vengo a trabajar acá, lo que hago. Y si yo estoy en mi casa, ¿qué me mantiene? Entonces ellos son los hechos. Lo que uno se decide, hecho es. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de quietud mi corazón. Que fue el descubrimiento del mundo bajo, del pueblo latinoamericano y más particularmente argentino, y no solamente argentino de Buenos Aires, sino del interior. Él viajó más de una vez a Santiago del Estero, iba a Tandil, y conoció y describió la Argentina de una manera muy entrañable. À mes yeux, Rousseau incarne parfaitement l'antigénial génie des Argentins. J'admire. Mécanisme cérébral sans défaut. Intellect étincelant. Il appréhende, comprend, absorbe tout. Plein d'imagination, d'envol, de poésie, d'humour. Cultivé. Il sent le monde très librement, sans complexe. Sa facilité. Elle vient du fait qu'il ne veut, ne peut abattre ses atouts. Un Européen les cultiverait tel un champ fertile, se pencherait sur lui-même comme sur un instrument. Lui non. Il permet à ses qualités de fleurir au naturel. Capable d'exceller, il ne veut, ne peut exceller. Comparé à Rousseau, je suis moi un animal sauvage. Oui, c'est sa version, son point de vue sur moi, mais on peut dire qu'il utilise mon cas pour donner une description des Argentins en général. C'est-à-dire qu'il y a quelques traits de ma personnalité qui sont pour lui utiles pour la description d'un Argentin typique. Mais il y a d'autres choses qu'il ne ajoute, qu'il ne mentionne, qu'il n'ajoute pas. Qu'est-ce alors que l'Argentine? Une pâte qui n'est pas encore devenue gâteau, une chose encore informe, ou bien le cri qui proteste contre la mécanisation de l'esprit, le geste négligent de l'homme qui éloigne l'accumulation trop intelligente, la beauté trop belle, la morale trop morale. Sous ce climat et dans cette constellation de forces, une protestation pourrait naître, réelle et créatrice, contre l'Europe, si le mou,
trouver le moyen d'être dur. Si l'indéfini pouvait devenir programme, c'est-à-dire définition. Con el argentino, tal vez por el momento, o tal vez sea para siempre, la característica del argentino sea esta diversificación, esta cosa difícil de captar todavía, que algún día tendrá algún nombre. Yo sí, tengo la impresión de que es un país de difícil definición desde el punto de vista de la personalidad, ¿no? Pero decían irónicamente algunos amigos en Cuba, dice, tenemos un pasado glorioso y un futuro luminoso. Nuestro único problema es el presente. Y esto se podría aplicar a la Argentina, digamos, como un imaginario de la Argentina también. Todos los lugares comunes, tenemos los 4 climas, tenemos el petróleo, tenemos la mejor carne del mundo. Tenía un tipo que yo lo copié en una obra de teatro que decía, las mejores proteínas del mundo están aquí. Como si hubiera una jerarquía en el orden de las proteínas. Pero en el fondo, el problema de la identidad, yo coincido absolutamente con lo que dice Gombrowicz, que el único modo de responderla es en la acción. Creo que es una pregunta que es obligatorio formularse y que es muy peligroso responderse. Creo que cuando esa pregunta encuentra una respuesta contundente, el fascismo está en la puerta. Cuando uno está muy seguro de lo que es, el fascismo está ahí, está golpeándote a la puerta. Hay que formularse la pregunta, pero no responderla, porque es muy peligroso. Dans ces conditions, tout ce questionnaire de l'Argentin, qui sommes-nous, quelle est notre vérité, à quoi devons-nous aspirer, doit aboutir à un fiasco. Para Gombrowicz, ese carácter amorfo de la Argentina era una ventaja, algo que permitía esperar un porvenir, no la repetición de los modelos vetustos de los europeos. Inferioridad, pero al mismo tiempo frescura, diríamos, novedad, en el sentido de que todo puede ocurrir en la Argentina. En Argentina es un país difícil de establecer un pronóstico del destino argentino. Sobre todo en la época en que Gombrowicz vivía en la Argentina, ¿no? Los acontecimientos históricos nos han perfilado de una manera mucho más dramática. Je lis dans le journal qu'un ancien tortionnaire qui prenait un verre dans une boîte de nuit a été giflé par quelqu'un qui l'avait reconnu. Quand on lui a demandé de partir, il a manifesté son mécontentement en disant que maintenant il n'avait pas le droit de s'amuser comme tout le monde. Y sí, por supuesto, está en un tren, en un avión, en un colectivo, puede estar sentado al lado de un tipo que torturó. ¿Cómo vive el argentino ese tipo de situación? Yo diría que no lo vive, lo ignora. No pasó. Tout peut arriver en Argentine. Même qu'un ancien chanteur yéyé des années 60 se présente comme le nouvel espoir de la République. La taille de sa fiche est directement proportionnelle à l'étonnement qui frappe ceux qui croyaient avoir tout vu. Palito Ortega, esta es la esperanza argentina. ¿Y qué tiene? Y tendremos por fin un presidente que canta. Bueno, pero ya cuando cantaba no era demasiado bueno. ¿Cómo? Digo, se presenta como... Fue top de la Argentina durante 15, 20 años, ¿no? Que habla también de alguna manera de lo que es la oreja del argentino. Creo que ahora la Argentina está en la globalización de un modo absoluto. Creo que padece lo mismo que padece casi todas las sociedades civiles del mundo, con un hiato cada vez más profundo, un corte cada vez más profundo entre los que no entran en la cuenta y los que sí entran en la cuenta de este periodo de la historia en el cual pareciera que se resolvió un problema filosófico, el del ser. Ahora el ser es la economía. El que no entra en la cuenta no cuenta. Esto es así, creo que la Argentina es esto. En ese sentido, sí, no hay ninguna, en ese aspecto, ninguna particularidad destacable. Siguen manteniendo diferencias respecto de los otros países del área en algunos aspectos, pero cada vez, es mi sensación, en la medida que hay una unificación cada vez mayor
en las pautas de consumo, en los valores impuestos, en las expectativas, creo que Argentina pierde algún perfil, si alguna vez si lo tuvo, que creo que sí, aunque yo no lo pueda definir a cabalidad. Basta con que veas ahora que ya casi no se dice liquidación, se dice sale. Malgré la mondialisation, certains corps de métier résistent. En m'approchant, je fais la grimace. ¿Por qué se puso John? Es el marketing. La laburada con los turistas, ¿no? ¿Conoce el valero allá? No, no conocen el valero y yo los asombré con el valero. Ah, ¿usted tiene valero? Sí, tengo un valero. ¿Ha de jugar? Sí. Il se rattrape en sortant un bilboquet d'époque, clouté et ciré, comme je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. Ce qui surprend dans la campagne argentine, pas de paysans, pas de valets de ferme. Sur des grands espaces qui en Pologne demanderaient des centaines d'ouvriers, il n'y a personne. Pour labourer, un homme, seul sur son tracteur. Tout le travail des champs, l'entretien des grands troupeaux de bœufs et de chevaux sont assurés par une poignée de péons qui ne se hâtent jamais. Du petit groupe de Tandil, le seul qui pouvait encore me parler était Jorge Di Paola. Il est retourné vivre dans sa ville natale après avoir passé pas mal d'années à Buenos Aires. Les autres, Jorge Villet la vit à l'écart du monde dans son patelin perdu, et Mariano Vetelu est mort récemment. Je n'étais jamais allé à Tandil, qui ne se trouve pourtant qu'à 400 km de Buenos Aires. La ville doit sa célébrité à un rocher oscillant, qui est reproduit sur toutes les cartes postales. J'étais impatient de les voir, mais on m'a informé juste avant mon départ qu'il était tombé en 1912. Nous approchons de Tandil, qui d'ici fait penser à Salzbourg. La pointe est lancée d'un clocher sur fond de montagne. L'espace ruisselle de lumière printanière, l'air ensoleillé frémit, des nappes de couleurs montent des prairies et se dispersent peu à peu au bord du ciel. Rêverie, chaleur. Le tronc est lancé d'une forêt d'eucalyptus qui pousse sur un versant labouré par les rocs sont comme pétrifiés. Et la montagne, la forêt, les feuilles, tout est en pierre. Un silence solennel et minéral habite cette immobilité svelte et pure, sèche et transparente, éclairée par des taches de soleil. Puis je suis entré dans la ville. Des carrés, des rectangles, des maisonnettes d'une blancheur éblouissante. Au pied d'un mur, une moto. Et la place, grande et plate, éclatante de verdure. On marche sous un soleil brûlant, mais l'air a une fraîcheur printanière. Esta estatua le llamaba mucho la atención. A Vitoldo decía, estarán peleando. Le llamaba, decía que era una estatua dudosa y un mal ejemplo para la juventud. Ils sont venus à 5 heures. 3 jeunes garçons qui n'avaient pas la moindre idée sur moi et qui demandaient ce que je faisais en Argentine. Et un quatrième, délicat, 16 ans environ, qui entendant mon nom sourit et dit « Ferdidurk ». Según vos, ¿cómo apareció ese libro tan particular en esta biblioteca? No, sé exactamente cómo apareció. Cada tanto iba al bibliotecario y revisaba mesas de saldo en Buenos Aires. Y el Ferdidurque era uno de esos libros que se vendían por 50 centavos, porque Ferdidurque fue un libro que leyeron 100 personas en el momento de su aparición. No fue reseñado, produjo desconcierto, pero lo curioso es que el argentino, ante el desconcierto, en lugar de
decir, veamos qué es, ante el desconcierto dice, no lo veamos. Il l'appelle Lippi. J'ai donc déjà 2 lecteurs à Tandil. Le deuxième, c'est le fils du directeur du musée, Ferreira, 18 ans. Ils écrivent tous. J'ai ce que je voulais. Des lecteurs, une table artistique dans un café et des collègues. Dommage seulement qu'aucun de mes collègues n'ait dépassé la vingtaine. Él cayó acá por azar. El médico. Tandil, que ahora no lo es, era un clima muy seco por los 50. Y le pareció que era más barato venir acá que ir a Córdoba, porque era asmático y estaba muy mal del asma. Le costaba pasar los veranos en Buenos Aires. Yo creo que él se encontró con una especie de Argentina pequeño burguesa y secreta en Tandil. Les pareció demasiado extraño. Le tuvieron mucha desconfianza. En realidad él quedó charlando con la barra nuestra, que era muy grande, y que habría 3 o 4 que éramos un núcleo intelectual, pero habría 10 o 12 que hacíamos travesura. Hay que pensar que yo tenía 16 años. Acá somos nosotros, Vilela, Betelu y yo, en una visita que le hicimos a su pieza, departamento que tenía en la calle Venezuela. Yo en realidad con Gombrowicz teníamos una relación al estilo amistad argentina, ¿no? Viste, así irónica, de bromas, de cada uno, de ejercicio como del poder personal de cada uno, que generalmente ganaba él, ¿no? No me decía Gombrowicz, yo leía lo mismo que vos a tu edad. Me decía que yo no tenía que leer, que tenía que divertirme, que viviera a mi edad. Como que no pensara, que viviera en mi juventud, ¿no? Pero también era fustigador, porque no permitía que uno descansara, ¿eh? Uno tenía que estar pensando siempre. Bueno, yo hoy creo que Gombrowicz me complicó la vida y se lo agradezco, porque eso hace más interesante. Gombrowicz siempre sostuvo que yo, si vencía la pereza, iba a ser un gran escritor, pero soy muy perezoso. Yo creo que para mí es difícil escribir porque mi lector interno es Gombrowicz, es decir, mi crítico es Gombrowicz. Mi alucinado crítico es Gombrowicz. O sea que he escrito nada más que 3 libros que considero insatisfactorios, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que me ha dificultado, pero al mismo tiempo no me enoja eso. Me alegra que no sea una trivialidad escribir. Me alegra que yo tenga que enfrentarme a retos grandes, ¿no? Pero hay un lado en que sí me favoreció mucho, es en el lado que él me acentuó la percepción humorística del mundo. Yo creo que soy mucho menos dramático que él era algo dramático, más allá de que bromeaba, y yo aún en situaciones muy difíciles tengo como una silenciosa risa en el cerebro, ¿no? Esto hace que yo sea una persona bastante, aunque tengo enormes dificultades en estos días, en estos últimos 2 años, y tristezas por la pérdida de amigos, yo tengo alegría. Y yo creo que tiene que ver con Gombrowicz en esa cosa que él decía, pero vive la vida, toma esto. Take your day, ¿no? Toma tu día. Yo tomo mi día, bueno, mi whisky, pero tomo mi día.
Y ese grupo de jóvenes fue para él como una especie de bocanada de oxígeno, ¿no? Que le permitió seguir viviendo, y que muchos de ellos, tengo la impresión, por algunos artículos que he leído de ellos, quedaron como huérfanos cuando Gombrowicz se fue. Los que de ellos quisieron seguir el camino de la literatura encontraron el mismo no reconocimiento que castigó a Gombrowicz. Di Paola publicó algunas obras y esta sociedad no se dio por aludida, la crítica no se dio por aludida. Jorge Vilela escribió algunos relatos portentosos y, cansado de fracasar en la posibilidad de publicar sus libros, en una ceremonia individual y solitaria los quemó. Mariano Betelú, que falleció hace poco como dibujante de alta calidad, nunca obtuvo el menor reconocimiento. Il y aura à peu près un an, il m'est arrivé ceci. En passant par l'avenue Cajao, je suis entré dans les lavabos d'un grand café. Les murs étaient couverts de dessins et d'inscriptions diverses. Mais jamais le désir dément d'écrire ne se serait incrusté en moi tel un dard venimeux si je n'avais eu par hasard dans ma poche un bout de crayon. C'était un crayon à encre. Le fait d'être claustré et isolé, la certitude que personne ne vous verra, une certaine ambiance de réclusion, tandis que le bruit de l'eau courante vous murmure « fais-le, fais-le, fais-le ». Je sors mon bout de crayon, je lui mets de salive, et très haut, pour qu'il soit difficile de l'effacer, j'écris en espagnol « Oh, quelque chose de bien vulgaire, dans le genre « Mes chers messieurs, dames, gare à vous ». Je remets mon bout de crayon en poche, j'ouvre la porte, traverse le café dans toute sa longueur, et je me mêle aux foules de la rue. Mais l'inscription, elle, est restée. Depuis, je vis conscient du fait que mon inscription, elle, demeure. Aquí es como que, si bien todo el mundo lo nombra, todo el mundo sabe que existe, yo creo que hay muy poca gente que finalmente lo ha leído, y es casi imposible conseguir libros de Gombrowicz en las librerías porque directamente no se reeditan. Et pourtant, j'ai fini par percer. Je ne suis plus un inconnu. Oui, quelque chose qui ressemble à la gloire. C'est en tout cas du respect. ¿Y la gente pide Gombrowicz o qué? No, no pide Gombrowicz. Yo creo que hace 10 años atrás se pedía más. ¿Usted lo lee? No lo he leído, lo he ojeado como aquí en la librería. Ils ne savent pas que je suis, pour ainsi dire, un spécialiste de leur problème majeur, l'immaturité, dont toute mon œuvre est familière. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en Amérique du Sud, Borges, qui est abstrait, exotique, étranger à leurs soucis, est porté au pinacle, tandis que je n'ai qu'une poignée de lecteurs. Un paradoxe qui cesse d'en être un si l'on considère qu'ils peuvent, de Borges, tirer quelque vanité face à l'Europe. Pas de moi. Je suis polonais, je ne suis pas valeur nationale. En su caso, yo supongo que la ruptura brutal con su país, al cual nunca volvió, ¿no? Al cual nunca pudo volver, eso debe haber sido para él una experiencia muy terrible. Al mismo tiempo, él murió en Francia, volvió a Francia y murió en Francia, pero no se sentía tampoco muy cómodo, a pesar de que Francia es el país donde en primer lugar empezaron a reconocer de manera importante su obra, considerándolo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Pero él, de todos modos, no se sentía cómodo en Francia, tenía un profundo rechazo por la cultura francesa, como sucede con todos los emigrados de los países periféricos que, digamos, aterrizan o naufragan en esos países centrales. Nunca se integran totalmente y al mismo tiempo tampoco pueden prescindir de ellos, ¿no? Il était temps de rentrer. Je décidai alors d'aller faire ma visite habituelle au club où je jouais au foot. Retour Cahotan,
avec les dos familiers du chauffeur de bus et les repères rassurants de mon ancienne banlieue. Puto, PD. Pour celui qui le lit, le monde peut s'effondrer, il y aura toujours les matchs du dimanche matin. Ce sont les mêmes gars qui jouaient avec moi il y a 30 ans. Plus lourd, plus lent, mais prenant toujours la chose avec le même sérieux. Ce sont les mêmes qui avaient organisé une bouffe pour fêter mon départ vers l'Europe. Ils s'étaient même cotisés pour que j'ai un peu d'argent de poche en arrivant en France. Para mi amigo el francés, con mucho gusto, voy a posar. Ici, on m'appelle les Français, alors qu'en France, on m'appelle l'Argentin. S'ils sont trouvés incongrus que je viens de s'interroger sur Gombrowicz et l'Argentine, ils ne l'ont pas montré. No sé por qué se puede haber quedado aquí. Y si la Argentina, es muy difícil que vengan a la Argentina y se vayan. Porque este es un país rico, rico. Es un país rico. Lo único que tiene es un pueblo pobre. Pero es un país rico y pueblo pobre. ¿Que vos te quedarías siempre acá, no te irías nunca? No, yo no. Yo no. ¿Por qué? No sé por qué. Algo que nunca me lo voy a explicar. Y eso que ahora no estoy tan bien que digamos. Pero me quedaría acá toda la vida. ¿Qué es lo que te gusta de acá, sabes? Me gusta la gente, me gusta donde vivo, me gusta. Soy muy nacionalista, lamentablemente. ¿Pero tus papás son de qué origen? Italianos. Tramontana, ¿qué te parece? Era un pueblo un poco cosmopolita, donde la gente venían mucho de descendencia de extranjeros que tenían otras costumbres más adelantadas, más avanzadas. Siempre dije inclusive de que a nosotros los argentinos, pero los argentinos de acá del Gran Buenos Aires y capital, nos enseñaron a vivir los extranjeros. ¿Entendiste? Bueno, y eso no cabe duda, vos lo habrás palpado a través de los años que viviste acá en la Argentina. Si la gente supiera que un francés está filmando para el Mundial, Beto. Es para el Mundial. Mon ami Jorge ne joue plus au foot après une blessure sérieuse à 56 ans. Aujourd'hui, lui et Kike s'occupent du barbecue qui a lieu chaque dimanche, depuis 10 ans. Acá hay 6 kilos 500 de carne, morcilla, chorizo cuadré y salchicha, parrillera. Y acá encontró calidez, amistad, que la gente se brinda, que no hacen distinción de raza. Acá lo mismo va a ser negro, que blanco, que amarillo. Cosa que en Europa no ocurre eso. Por lo menos en una gran parte de Europa no ocurre. Sí, todo sucio, a la pelota. Y acá está la rata en Carrefour, ¿eh? Y esta la sacamos para que se cocine aparte la tapita de asado, que es un manjar. ¿Y ahora de qué estás laburando? De que laburo de remisero, subsisto cuando puedo. ¿Y antes? Antes fui comerciante y antes fui bancario. No, ¿qué comerciante? ¿Diariero? No, diariero es un comercio. No era diariero de vista por la calle, era diariero fijo en un lugar determinado. Entonces sos comerciante. ¿Y era mejor que el remiso? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Por errores que uno comete en la vida. ¿Vos por qué te fuiste a Francia? Porque te parecía que iba a ser mejor. ¿Sí? Y bueno, ¿eh? A ver, venís peor.
Cada vez que venís de Francia venís más seco. Yo no entiendo cómo puede ser esto. Si va a Europa hace 10 años que está en Francia, la gente puede pensar que es millonario. Y viene cada vez más seco. ¿Pero vos qué pensaste cuando no me fui? ¿Cuando vos te fuiste? ¿Cuándo? ¿Al principio? Muy bien, porque tocabas tu horizonte. Tu vida, ¿va? Ibas a hacer plata, ibas a volver, como todos los que se van a Europa, el sueño de volverse rico. ¿Sos casado vos? No. ¿Solteré ni en Francia? Muy bien. En Francia o acá. Es lo mismo, ¿no? Salud. Es todo lo mismo, ¿verdad? Nunca compartí tu idea de irse a Europa para no hacer plata. Para vivir no hay como la Argentina. Yo no conozco Europa, pero estoy seguro de eso. Que para vivir no hay país como la Argentina. ¿Y vos te irías de la Argentina? Sí, si tuviera posibilidad, en este momento no por la edad. Pero yo, un muchacho joven, si tuviera posibilidad de irse al exterior, lo conseguiría que se fue. En este momento sí. El futuro acá es muy largo, aparentemente puede ser, pero muy largo. Sí, encantadito. Este es el manjar que hablamos antes, la tapita. La tapitita. Es un manjar. ¿Y a quién le toca? Y entre todos se reparte. Se corta. Si te vas de este país, porque no estás bien, es para hacer plata. Pues si te quedas acá, por acá tenés tus amistades, tenés tu grupo, vos mismo dijiste que allá te cuesta mucho hacer amistades, no haces. Prácticamente no haces amistades. Entonces quiere decir que para vivir igual, o más o menos parecido, te quedas acá. Tenés tu fin de semana, tenés tus amigos, venís a jugar a la pelota o a lo que sea. Esa es la gran diferencia. Ahora, si vos vas hacia afuera, a hacer un sacrificio, a trabajar, ¿qué pasa? Una diferencia económica. Si no, ¿dónde está la gracia? ¿Cuál es la gracia? Vivir en otro país, durmiendo, viviendo y haciendo lo lógico, lo justo, con mil inconvenientes para no progresar económicamente. Y venir a los 10 años y decir, ¿cómo está? Igual que antes. Financieramente igual que antes. ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es el negocio de este país que te da todo? Todo a nivel amistad, a nivel comida, dentro de lo común, ¿no? Ahora que me dijiste, fui a Europa, qué sé yo, tengo un 0 kilómetros, tengo un chalet, bueno, progresé, vivo de otra manera, ¿no? Compensarás la falta de cariño, la falta de amistad, con bienes materiales. Pero si no tenés ni eso. Pero por ahí tengo una satisfacción a nivel del trabajo. No la tenés tampoco, no la tenés, porque si vos tenés satisfacción a nivel del trabajo, progresarías económicamente. Porque en Europa se paga mejor que acá, si vos sos un progresista. Si vos sos un tipo que progresaste en tu laburo. La gente que va a Europa y engancha un laburo bueno, progresa, hace diferencia. Eso está comprobado. Pero ¿por qué para vos todo tiene que pasar por lo material? Sí, porque sí, no tiene que pasar por lo material si a vos te dan socialmente algo, o digamos familiarmente algo. Estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, y no tenés bienes materiales, ¿dónde está el negocio? De estar en Europa. ¿Dónde está el negocio? Jorge essaye de me faire comprendre que ma vie est un échec. Dans sa façon de voir les choses, sa logique est imparable. Mais je n'ai pas envie de me fâcher ou de lui expliquer pourquoi je ne me sens pas concerné. ¿Esa tapita de asado? Esa tapita de asado te la vamos a dar a vos en homenaje. No, si me pudiera quedar con mucho gusto. ¿Por qué no? Claro que te quedas. No, me tengo que ir. ¿Ahora te vas a ir? No. No, me tengo que ir. ¿Cómo te vas a ir? Dans les fonds du club, je retrouve un endroit familier en réfléchissant à ce que Saher appelle la position mal ajustée de l'exilé. Ou pour le dire plus simplement, à cette sensation d'avoir le cul entre deux chaises. On faisait de l'aviron ici. À l'époque, il y avait toujours un courageux pour sortir sous ce bras pourri du fleuve. Maintenant, le hangar des bateaux est définitivement fermé et l'embarcadère se confond avec les débris qu'emporte le courant. Curieusement, et ça a toujours été comme ça, ce paysage ne me rebute pas. Je passais du temps à le regarder en me disant que ce serait bien d'assainir le fleuve, d'aménager la rive, de reloger les gens du bidonville. Mais avec l'impression que cette vision me manquerait. J'ai toujours le sentiment que cette saleté ne ressemble à aucune autre, qu'elle est en moi et que si elle venait à disparaître, disparaîtrait aussi une part de ma nature la plus profonde. Mon pied a touché le sol argentin le 22 août 1939. Et depuis, combien de fois n'ai-je pas interrogé? Combien d'années? Ce sera long encore. Et ce 19 mars 1963, j'ai vu la fin qui arrivait.
Percé du couteau de cette révélation, je mourus d'un coup. Oui, en 7 minutes, tout mon sang m'avait quitté. Absent déjà fini, déjà prêt à partir. Le lien mystérieux entre moi et mon lieu propre venait d'être tranché. Or, tandis que derrière moi, l'Argentine se retire, fuit et fonde, l'Europe qui se dresse devant moi est comme une pyramide, le sphinx, une planète inconnue, un mirage. Elle ne m'appartient plus. Je ne la reconnais ni ne la retrouve dans le temps ou dans l'espace. Elle ne se laisse pas conquérir par moi, vidée de mes forces. Le jour où j'ai quitté Buenos Aires, je me sentis perdu. Je suis perdu. Rentrer en Argentine. Si j'ai rentré, je ne reviendrai plus que vers le passé.